Hola, bienvenido al curso de lectura de planos de instalaciones sanitarias. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 3, lectura de planos de detalles de cisterna, tanque elevado, tanque hidroneumático y calentador de agua en viviendas y edificaciones comerciales. Durante esta sesión vamos a aprender a hacer lectura de planos de los planos de detalles. Los planos de detalles nos indican esas diferentes maneras de poder mostrarnos la información y que nos ayudan en los procedimientos constructivos. Por ejemplo, vamos a tener el detalle del pase de tubería en muros de concreto armado, detalles de nicho en muro para alojar las válvulas, detalle de las tapas metálicas de la cisterna y del tanque elevado, detalle de cisterna y tanque hidroneumático, detalle de la cisterna, detalle de los tanques elevados, detalle de un tanque séptico, como también detalle de un pozo de percolación. Veamos este primer plano de detalle del pase de tuberías en muros. Podemos observar en este detalle que tenemos un muro. Normalmente cuando nosotros tenemos tuberías de 4 pulgadas, se debe dejar un espacio, se debe de evitar cortar o hacer tarrajeos o algún tipo de corte con este tipo de tuberías, por lo cual ahí podemos observar que tenemos una tubería de 4 pulgadas donde va a estar en conjunto con la hilada de los ladrillos. Este tipo de tubos siempre va acompañado de un alambre, o le decimos un suncho de alambre número 16 que va en forma helicoidal. Para apoyar en el tarrajeo utilizamos una malla con número 16 o se le agregan algunos clavos en la pared. Para el caso de tuberías que sean de 2 pulgadas, lo que podemos hacer es empotrarlas. Pero en este plano de detalle podemos observar que tenemos un suncho de alambre número 16 que está en forma helicoidal, un tubo para desagüe de 2 pulgadas hasta 4 pulgadas, la varilla de fierro de 1/4 de pulgada en 2 hileras, el relleno de concreto, ¿sí? También tenemos un corte Z en la sección Z. Veamos esta sección Z, que es el corte, y podemos observar que va 2 varillas de fierro de 1/4 en 2 hileras, como también podemos observar cómo está esa tubería de desagüe de 2 pulgadas a 4 pulgadas. Eso es entonces respecto al detalle del paso de tubería en muros. En esta presentación podemos observar el detalle de nicho en muro para alojar las válvulas. Recuerdan ustedes cuando se hizo la lectura de planos de agua fría, teníamos una válvula general. Esta válvula general tiene que estar alojado a través de un nicho en muro. Este tipo de nichos pueden ser metálicos o pueden ser de tapas metálicas, pero veamos en el siguiente detalle. Podemos observar que tenemos las dimensiones, tenemos el largo, tenemos el ancho y la profundidad. La letra A correspondería al largo, la letra B corresponde al alto y la letra C corresponde a la profundidad. Entonces podemos observar en la primera imagen que tenemos un pase de tubería que va dentro de este nicho, una llave de paso con sus 2 uniones universales y en los extremos tenemos adaptadores roscados. En la segunda imagen podemos observar también que tenemos un nicho que va a alojar una llave de paso o con puerta, siempre acompañado con uniones universales.
En los extremos tenemos esos adaptadores roscados, ¿sí? Y en la tercera imagen podemos observar un plano de detalle de elevación, de cómo debería estar ese nicho para alojar esas válvulas. Vemos que está al nivel de piso terminado a una altura de 0.20 metros, que eso equivale a 20 centímetros. Tenemos el nicho y lo cual vemos la altura, la profundidad. Estos nichos siempre van acompañados con una tapa simulando el acabado de la pared. En el cuadro podemos observar las dimensiones de los nichos. Para el caso de un diámetro de media pulgada, tenemos 0.20 que corresponde al largo, 0.15 que corresponde al alto y la profundidad de 0.07. En el caso de la columna D es similar a la columna A. En el diámetro de 3/4 de pulgada vemos 0.25 de largo, 0.15 de alto y 0.08 de profundidad. Para una pulgada tenemos 0.25 de largo, 0.20 de alto y 0.10 de profundidad. Podemos observar los detalles de las salidas sanitarias. Tenemos las siguientes imágenes. Para el primer caso vemos una salida de desagüe, ¿sí? Tenemos también una salida de agua fría y la elevación hasta el punto de salida de agua fría. Podemos observar que está a los 0.20 metros, ¿sí? Y en la otra vista podemos observar también, ¿no?, el punto de salida de agua fría a los 0.20 metros. En la parte inferior tenemos otra imagen donde vemos las salidas de agua fría para el lavatorio. Está a una altura de 0.55 y el caso de salidas de desagüe a una altura de 0.45. En la otra vista podemos observar un poco más a detalle las salidas de desagüe, ¿no? Vemos una salida también de agua caliente, salida de agua fría a una altura de 0.55 metros o equivalente a 55 centímetros. Y la tubería que podemos observar es la salida a desagüe a una altura de 0.45. Ahora veamos el detalle de tapa metálica. Normalmente este tipo de tapas metálicas encontramos en las cisternas y están normadas. Entonces las dimensiones que nosotros tenemos para las tapas sanitarias o metálicas es, como podemos observar, una dimensión de 0.60 por 0.60 con algunos acabados de 0.10 por 0.10 metros, ¿sí? Podemos observar también que en detalle tenemos un tirador de fondo, ¿sí?, para hacer o para poder levantar esa tapa metálica. También se le están incluyendo los anclajes en los extremos y ahí podemos ver, ¿no?, los diferentes anclajes. En el plano de corte podemos observar que tenemos la plancha de 0.65 por 0.65 por 1/4 de pulgada. Esa es la dimensión de plancha. También estamos viendo el candado, la armella y el ángulo donde va a estar empotrado. Luego podemos ver también el anclaje que se va a realizar con un fierro de 3/8 de pulgada. Y la parte inferior vemos el relleno, que es concreto armado. Vamos a ver ahora el plano de detalle de una cisterna. Pero no se olviden que cuando nosotros hablamos de una cisterna, nos estamos refiriendo a un depósito de almacenamiento ubicado en la parte baja de una edificación. Generalmente están construidos a base de concreto armado, con la finalidad de cumplir con dos condiciones. La primera es que la red pública de agua no tenga presión
suficientes en todo momento para que el agua llegue al aparato más desfavorable con presión mínima a la salida. Y la otra condición es que la empresa de agua no pueda proporcionarnos la conexión domiciliaria del diámetro que se requiera para esta instalación, o diámetros que en muchos casos son bastantes grandes. Entonces, estas son algunas condiciones para que se puedan instalar una cisterna. Según la norma IS 010 de instalaciones sanitarias, para edificaciones, sabemos que una cisterna se define como un depósito de almacenamiento ubicado en la parte baja de una edificación. Y veamos y aprendamos a hacer la lectura del siguiente plano. En este caso tenemos un plano de corte. También los planos de instalaciones sanitarias deben indicar el plano en planta. Y a detalle se puede observar en los planos de estructuras. Pero nos vamos a enfocar en un plano de instalaciones sanitarias. Vemos aquí un plano de detalle de cisterna. Las dimensiones de esta cisterna para almacenamiento es de 1,50 por 1,70. A nivel constructivo, incluyendo todo el armado del concreto armado de los muros, podemos observar aquí que tengo 0,15, luego la dimensión interna y tengo los muros 0,15. En este extremo tenemos una altura de 0,30, 0,15 y esta altura de profundidad para la cisterna de 1,70 y nuestra altura de losa de concreto armado de 0,15. Y aquí este muro, como en el otro extremo, también de 0,15. Podemos observar que tiene la capacidad de almacenamiento de 1,5 metros cúbicos y tiene el nivel máximo de almacenamiento de agua, es decir, va a estar a este nivel máximo de almacenamiento y el nivel es a menos 0,45 respecto a este punto. Luego podemos observar también que tenemos el nivel de parada. El nivel de parada está a un nivel de menos 1,45 desde este punto. Y vemos también en la parte interna de esta cisterna que tiene una pendiente de 2% en cada extremo. Vemos también que el muro, que va a ser de concreto armado, es de 0,15, como también la losa de concreto armado va a tener una dimensión de 0,15. La altura que corresponde a esta cisterna podemos ver, o la profundidad total es de 1,70. Este tipo de cisternas también deben de tener sus ductos, o también le llamamos ductos de inspección, los cuales van acompañados con tapas sanitarias, que va a ser de 0,60 por 0,60. Estos ductos van acompañados de escaleras tipo gato. Ahora, veamos respecto a la parte hidráulica. La parte hidráulica está constituida por esta tubería o por las tuberías, y tenemos aquí una electrobomba y luego las válvulas. Tenemos la válvula de pie o canastilla, que va a estar en la parte inferior, normalmente entre los 0 a 20 centímetros, y es el nivel mínimo permitido que debe contener el agua. Luego tenemos la tubería de succión. Aquí vemos que es una tubería de succión de 1,5 pulgadas. Podemos observar, y esta va hasta nuestra electrobomba. Esta electrobomba, por efectos de cálculo, debe tener una potencia de acuerdo a cuánta altura se va a enviar o a impulsar el agua. Para nuestro caso tenemos la electrobomba con una potencia de medio HP. Luego este de aquí va a estar conectado con una unión universal. Luego tenemos una válvula check. Luego en los extremos de esta válvula
de paso vamos a tener, o válvula de compuerta, vamos a tener las uniones universales para luego ser impulsado a través de este codo de subida, que puede ser impulsados con una tubería de impulsión de 1,25 de pulgada. Como en este lado también tenemos una tubería de limpieza con un diámetro de 1 pulgada. Esto es respecto a la parte hidráulica de impulsión hacia nuestra red de la vivienda. Ahora podemos observar el ingreso del agua desde la red pública. Para este caso se utilizan tuberías de aducción de media pulgada hacia la cisterna. Luego también tenemos aquí una tubería que va a subir con un codo, también tenemos otro codo y tenemos una tubería de rebose que va a tener un diámetro de 2 pulgadas. Normalmente utilizamos para tuberías de rebose un diámetro de 2 pulgadas. Se deja una brecha de aire justamente entre la caja de rebose y la altura es de 0,05. Entonces aquí podemos observar una brecha de aire de 0,05. Se almacena en esta caja de rebose y esta caja de rebose, a través de esta tubería de desagüe de 2 pulgadas, esta trampa P acompañado con un codo, va a hacer que se envíe hacia la red. Las tuberías de rebose se coloca al nivel de agua máxima para que en caso que se malogre la válvula flotador que vemos aquí, esta válvula flotador, el agua tenga un sitio a donde ir. Y finalmente, la tapa sanitaria se utiliza con fines de inspección o mantenimiento en una cisterna. Luego de haber visto la lectura de plano de detalles de cisterna, ahora vamos al plano de detalle de un tanque elevado, para lo cual nos vamos a guiar en este siguiente plano. Este tanque elevado tiene una losa de concreto armado de 0,10 metros, equivalente a 10 centímetros. Luego podemos observar que tenemos un nivel de arranque, está a una altura de 11,80. También tenemos un nivel de parada, está a 12,30, y el punto donde llega la tubería de impulsión y va a alimentar al tanque elevado es de 12,55. Los tanques elevados deben de tener las tuberías de alimentación hacia la red de la vivienda, por lo cual está al nivel de 11,30, justo en este punto. Y luego esta red va a alimentar hacia los aparatos sanitarios o calentadores que tengan 1 pulgada de diámetro. Luego podemos observar también que esta tubería que va hacia los aparatos sanitarios va a tener una llave de control, y estas llaves o llave de paso tiene que estar acompañado con las uniones universales. Esta tubería que va a la red de la vivienda hacia los aparatos sanitarios debe de contener su tubería de ventilación. Aquí podemos observar una tubería de ventilación de media pulgada para esta tubería de alimentación hacia la red de la vivienda. Luego tenemos en este lado una tubería de rebose. Esta tubería de rebose está al nivel un poco más arriba del nivel de parada, y vemos aquí que el diámetro es de 2 pulgadas para esta tubería de rebose. Podemos observar que se tiene una T de 2 pulgadas de diámetro. Esta tubería de rebose va a ir hacia la caja de rebose. Tiene que existir una brecha de aire entre la tubería de rebose y la caja de rebose. Esa brecha debe de ser de 0,05 metros o 5 centímetros. La caja de rebose tiene dimensiones de 0,30 por 0,30. Luego tiene aquí la tubería de 2 pulgadas que va a ir hacia nuestra trampa tipo P, para luego ir hacia
el desagüe. Y aquí tenemos también el control de bomba, que va a estar en función o en relación de estos niveles de arranque. Entonces va a depender mucho del nivel de arranque y el nivel de parada para que nuestra electrobomba de impulsión llegue a impulsar agua hacia este tanque elevado o vaya a apagar de acuerdo a este nivel de parada. En esta imagen podemos observar el detalle de equipo de bombeo. Podemos ver una electrobomba, tenemos la canastilla que va a estar en la parte inferior de la cisterna, luego tenemos la tubería de succión acompañado de una unión universal, un codo, una válvula de compuerta, una unión universal y hasta nuestra electrobomba. Nuestra electrobomba va a tener nuestras uniones o adaptadores tipo roscados, ¿sí? Para luego encontrarnos con esa tubería tipo T. Luego tenemos nuestra válvula de compuerta, una válvula check, nuestra unión universal y esta será enviado hacia el tanque elevado. Luego de haber visto el plano de detalle de un tanque elevado, ahora veamos el plano de detalle de cisterna y un tanque hidroneumático. Pero podemos definir un tanque hidroneumático como un elemento que nosotros utilizamos para simular esa falta de presión de un tanque elevado, permitiendo de esta manera tener una presión constante, sin necesidad de tener una altura importante en el tanque de reserva. Veamos ahora este plano de detalle de nuestro tanque hidroneumático y la cisterna. Cuando nosotros hablamos de un sistema hidroneumático, nos referimos a que este sistema bombea agua hacia todos los elementos sanitarios de la casa sin necesidad de encender o apagar una bomba. Para que este sistema funcione, se llena el agua hacia el tanque, pero este tanque también contiene aire. Mientras va ingresando al tanque o en el pulmón, el aire se va comprimiendo y este va a estar aumentando su presión y va a funcionar como un almacenador de energía potencial. Cuando llega la presión de corte, la bomba deja de funcionar y el sistema hidroneumático empieza a funcionar cuando se abra alguna llave, lo cual cuando se descargue hasta el nivel de presión de arranque, la electrobomba iniciará a volver a succionar agua hacia el tanque. Entonces aquí podemos ver nuestro tanque hidroneumático que va acompañado de nuestra electrobomba, las tuberías, y estas tuberías van a empezar a trabajar desde esta cisterna. La lectura para la cisterna, es decir, la lectura de planos para la cisterna es tal y cual como se ha podido observar en el plano de detalles de la cisterna, y podemos observar que el volumen o la capacidad de almacenamiento es de 2 metros cúbicos, tiene un nivel de parada de menos 1.45 metros, un nivel máximo a 0.45, donde también se puede observar a ese nivel el flotador o la válvula flotador. Esta válvula nos va a permitir determinar que este es el límite máximo en el cual se va a almacenar el agua. También tenemos esta tubería de aducción que va a alimentar a nuestra cisterna con una tubería de 3/4 de diámetro. Tenemos nuestro ducto de 0.60 por 0.60 que va a estar con una tapa sanitaria para realizar las inspecciones y el mantenimiento de la cisterna. También cabe mencionar que esta cisterna tiene una tubería de rebose de 2 pulgadas de diámetro que va a ir hacia la caja de rebose. Tiene una brecha de aire de 0.05 metros y finalmente de la caja de rebose tenemos una dimensión de 0.35 por 0.35 esta tubería de desagüe de 2 pulgadas con una trampa tipo P
y se va a ir hacia la red de desagüe con una pendiente de 1.5%, que es por gravedad. Ahora el tanque hidroneumático o el sistema hidroneumático va a estar constituido de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra válvula de pie, canastilla, que va a estar unido con la tubería de succión. Esta tubería de succión va a estar juntamente a la electrobomba. Esta electrobomba es el que me va a realizar la succión a partir de la cisterna. Luego tenemos que determinar la potencia de la electrobomba. En este caso tenemos la potencia es 3/4 de HP y esta es una electrobomba existente. Luego tenemos las válvulas. Tenemos una unión universal, una válvula check, una válvula de compuerta, una unión universal y un codo de bajada. Ahora esta va a ir hacia este tanque hidroneumático que tiene una capacidad de 150 litros. El espesor de plancha de material de este tanque es de 1/8 de pulgada. Luego, para ser distribuido hacia la red de agua fría de la vivienda, utiliza una tubería de 1 pulgada. Aquí podemos observar un codo y esta va a trabajar a nivel de presión. Este tipo de sistemas hidroneumáticos trabajan con un control de volumen de aire. También bombean a un mismo caudal, es decir, son constantes por la misma presión que se tiene dentro del mismo tanque. Son fáciles de instalar. Este tipo de subsistemas o sistemas de hidroneumático trabajan a nivel hidráulico, mecánico y tienen un sistema de control. El sistema de control es un sistema cerrado que funciona con la medición de la presión del tanque a través de su presostato para determinar una presión mínima, una presión máxima en el sistema. Ahora vamos a ver el plano de detalle de calentador de agua. No olviden que un calentador de agua es un dispositivo termodinámico que utiliza energía con la finalidad de elevar esa temperatura del agua para luego ser distribuida a los diferentes aparatos sanitarios o aquellos aparatos sanitarios que usen agua caliente. Para ello, veamos este plano. Ahí podemos ver una vista que es la parte posterior. Vemos que va a tener el ingreso de agua fría, va a tener la salida hacia el desagüe y la salida de agua caliente. Veamos entonces la entrada de agua fría. Vemos que tiene una tubería de media pulgada que va acompañado con una tubería tipo T y se va a ir hacia la eliminadora de aire solo en el caso que el calentador abastece el piso inferior. Ahora podemos observar también que tenemos una válvula esférica en este nivel, luego tenemos una válvula check, una unión universal. Entonces esto es parte de una instalación hacia el calentador de agua de entrada de agua fría. Podemos observar nuestro calentador eléctrico de agua. En esta sección vemos que tenemos unión universal, tenemos una válvula esférica y la tubería que se tiene aquí es de media pulgada de diámetro. Tenemos el embudo, este embudo es de 2 pulgadas de diámetro, que es un receptor de desfogue y va a ir hacia el desagüe. En esta sección vemos la salida de agua caliente que nos va a acompañar una tubería de media pulgada de recomendación, tuberías de CPVC, y vemos aquí la tubería de media pulgada. Luego tenemos nuestra válvula esférica, aquí vemos también nuestra tubería tipo T. Luego tenemos la salida de agua caliente de media pulgada. En esta siguiente imagen podemos observar que tenemos el calentador de agua que está al nivel de piso terminado. Entonces podemos ver cómo el agua fría va a ir hacia el calentador de agua, cómo va a desembocar hacia el desagüe. Podemos observar entonces aquí tenemos el ingreso de agua fría
que va acompañado de una válvula de compuerta. Luego tenemos nuestra válvula check y va a ir hacia nuestro calentador de agua fría. También hay una unión simple. Luego, para el desagüe, también podemos observar, tenemos ahí la tubería de media pulgada, un embudo, el embudo de 2 pulgadas como un receptor de desfogue, y se va a ir luego hacia el desagüe. Y finalmente el agua caliente, que trabaja con una tubería de CPVC. Vemos también la válvula de diámetro nominal 20, que tendríamos o que corresponde a media pulgada y va a ser distribuido hacia la red o a los elementos sanitarios que utilicen el agua caliente. Y finalmente en la parte superior podemos observar que tenemos un tirafón de 3/4 de pulgada por 3 de pulgada. Entonces aquí podemos observar también la capacidad del calentador eléctrico, que es de 110 litros. Bien, esto ha sido todo en esta unidad. Gracias.